Tenemos aquí lo que es el monitor de voltaje y el contactor. Este señor recibe alimentación donde dice L1 y L2. L1 y L2 es alimentación. Y ahí mismo esa alimentación, él la toma una muestra para monitorear si la corriente no tiene una pérdida de fase, si hay una corriente excesiva a los parámetros establecidos, si hay un cortocircuito y la corriente se eleva o si la tensión se disminuye. Esto que está aquí es su alimentación para que él funcione, pero al mismo tiempo es donde él toma la muestra para ver cómo está la tensión. Este monitor de voltaje es para 220 voltios monofásico, también lo hay para trifásico. Aquí que lo que tenemos los contactos, tenemos el contacto común. Este contacto común se relaciona con estos dos. Por ejemplo, ahorita que él no tiene energía, este NO significa normalmente normally open, normally closed. Entonces, normalmente abierto, normalmente cerrado, en español, ¿verdad? Está en inglés. Entonces, normalmente abierto, normalmente cerrado. Este está normalmente abierto con respecto a este. Es decir, si él ahorita no tiene energía, este punto con este punto deben estar abiertos. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner nuestro multímetro en continuidad. Espero que se escuche, ¿verdad? Está un multímetro en continuidad. Entonces, el punto común con el punto normalmente abierto no debe haber continuidad. Cuando este recibe energía y él se energice y haga el ciclo de que todo está bien, entonces él va a cerrar este contacto común con el normalmente abierto y va a pitar, va a haber continuidad. En el caso de aquí, del normalmente cerrado, ahorita que no está energizado, él tiene que estar cerrado, este contacto con este. Ahí está cerrado, hay continuidad. Cuando él recibe energía y todos los parámetros estén correctos, entonces este contacto pasa de estar cerrado a estar abierto. En cambio, este pasa de estar abierto a estar cerrado. Este está abierto con respecto a este. Se cierra cuando todo está bien. Este está cerrado con respecto a este, pero se abre cuando todo está bien. Estos prácticamente, estos que están aquí, sirven para control. Por ejemplo, yo quiero aquí que este contacto cerrado me active la bobina del contactor. Eso es lo que va a hacer. Va a tener la línea de alimentación de una de las líneas que va al control del contactor, la va a mantener aquí. Cuando él dice todo está bien, la deja pasar aquí y la manda al contactor para activar. En el caso de este, yo lo puedo hacer para tirarle una luz piloto para ver si se activó o no se activó. Este es para otro tipo de conexión, pero ahorita lo que nos interesa nada más es para conectarlo como protección a un aire acondicionado con condensadora inverter para proteger el módulo con desequilibrio de fase, con picos de corriente, bajo voltaje o pérdida de fase. Ya el módulo no puede estar expuesto a eso desequilibrio, entonces le vamos a colocar esto para darle mayor seguridad, ¿verdad? No es que va a estar 100% protegido, ¿verdad? No, es para darle mayor margen de seguridad. Entonces, estos son los contactos de arriba. Entre los contactos de abajo, él también, además de censar el voltaje de alimentación, censa en el con C1 y C2, censa el voltaje de control. En este caso, nosotros no lo vamos a utilizar para que sense el voltaje de control, pero el voltaje de control que vamos a utilizar, como vamos a ver en este contactor, es de 220 voltios. Entonces, solo vamos a alimentarlo para que haga el cierre, pero al final lo que queremos no es tanto ahorita que monitoree el voltaje de control, sino más que todo el desequilibrio entre líneas, el pico de corriente, bajo voltaje o pérdida de fase. Eso es lo que queremos que principalmente esté monitoreando para darle más seguridad a lo que es el módulo inverter de la unidad condensadora. Este que está aquí entre el C1 y el C2, él puede recibir, como dice aquí, ¿verdad? Dice aquí 18 a 250 voltios, es decir, yo puedo obtener aquí trabajando desde 18 a 250 voltios alternos. En cambio, aquí dice que entre C2 y C3
únicamente solo son para 24 voltios. Es decir, cuando yo tengo un control de 24 voltios, por ejemplo, una bobina de 24 voltios, de un contactor que tiene bobina de 24 voltios, yo utilizo estos dos. Pero si la bobina del contactor es de 220, yo utilizo estos contactos. Él sensa también los contactos, pero meramente a mí no me interesa tanto que sense los contactos, ¿verdad? Porque el sistema que estoy usando no es una unidad manejadora, es una unidad split convencional, la unidad interior. Entonces no tiene un control de temperatura de pared, entonces no tiene los contactos para hacer ese tipo de configuración. Esta es una de las más sencillas que estamos explicando. En el caso del contactor, que es el que tenemos aquí, ya habíamos dicho antes que el contactor, ¿verdad?, es de 40, aquí lo tienen, el FLA es de 40, los contactos van a soportar eso, 40 amperios, 240 voltios, ¿verdad? Y aquí tenemos el coil o bobina. Dice que el voltaje de esa bobina que puede trabajar hasta entre los 208 a 240 voltios, ya sea de 50 o 60 Hz, 200 a 240 voltios. El coil, la bobina. Entonces, aquí tenemos el contactor. El contactor tiene su línea de entrada y línea de salida, o línea de entrada y línea de salida, ¿verdad? Eso va en dependencia. Este no la tiene marcada porque es indiferente, es lo mismo según este fabricante, ¿verdad? Pero ella normalmente trae L1, L2, T1, T2. Ya sabemos que estas son las de salida, las T, y la L son la entrada. Entonces vamos a abrirlo nada más para que ya lo conocen, pero el contactor, doble contacto. Entonces imaginémonos que aquí es la entrada, L1 y L2. Entonces aquí hay energía, pero aquí no hay energía. ¿Hasta cuándo va a haber energía? Hasta que esto baje y cierre los contactos. El contacto de aquí le va a pasar energía aquí y el contacto de aquí le va a pasar energía aquí. Entonces la energía que hay aquí se va a pasar hacia arriba. Y eso es lo que va a hacer cuando él cierre contacto. Esto no lo hacemos manual. ¿Quién hace esto? La bobina, el coil, el que hablamos de aquí. ¿Cuál es esa bobina? Ella está abajo, es esta que está aquí. Esa bobina recibe la alimentación por los extremos. Estos dos son el mismo punto. Es decir, si yo conecto aquí la línea o aquí, es lo mismo. Entonces aquí va una línea y aquí va otra línea. ¿Cuánto es la alimentación que tiene que recibir para que esto haga esta función? Cierre. Va a recibir, dice, de 200 a 240 voltios. Entonces, cuando él recibe ese voltaje, va a cerrar y va a dejar pasar la energía. ¿Cómo lo vamos a configurar? El monitor de voltaje trae su propio diagrama. Ahí lo podemos observar. Si ustedes ven el diagrama, esto que está aquí, este cuadro, es el monitor de voltaje. Este que está aquí es el contactor. Entonces, si ustedes se fijan, estas son las líneas de voltaje para ser monitoreada, es decir, la alimentación. Esta es la alimentación de entrada. En la alimentación de entrada yo voy a hacer dos puentes, del L1 al L1 del monitor, del L2 al L2 del monitor. Este es un símbolo de fusible porque se recomienda ponerle un fusible, ¿verdad? Para proteger el monitor. También se puede utilizar así, pero ya sabemos que no tiene esa protección el monitor. Entonces, el monitor recibe energía, se energiza, pero él también toma una muestra para hacer el monitoreo si no hay desequilibrio de fase, si no se perdió una fase, si no hay un pico y si no hay corriente, ¿verdad? También elevada. Entonces, aquí se conecta L1 y L2, estamos bien. Ahora viene, en este caso viene de un termostato de pared. En este caso nosotros no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es, como queremos alimentar el contactor para control, esta es la bobina del contactor. Entonces, yo agarro una línea del 220 y la voy a meter directo a uno de los puntos de la bobina. Una línea del 220 va a ir directo a la bobina del contactor. La otra línea de 220 entra al contacto normalmente abierto. Cuando este diga todo está bien, cierra el contacto normalmente abierto con el común. Entonces, la otra línea de 220 que está en el normalmente abierto pasa al común y va a la bobina del contactor. Entonces ya, aparte de que recibe una directa, la otra está interrumpida por el monitor. Como está interrumpida,
o nosotros le podemos decir que el monitor está en serie con una de las líneas que alimenta al contactor, a la bobina del contactor, está en serie. Si esta está abierto, aunque ella venga para acá, no va a pasar. Cuando ella cierre el contacto, ella viene, aunque esta esté permanente, esta es la que va a controlar la activación o desactivación del contactor. Si este siente que hay un desequilibrio de fase, abre este contacto y apaga el contactor. Si esta siente que hay un pico de corriente, abre este contacto, abre el contactor. Si siente que se perdió una fase, abre el contacto y se abre el contactor. Entonces, si ustedes se fijan, este contacto es el que va a alimentar a la bobina o quitarle la energía. Entonces, eso va a hacer que se active o desactive el contactor. Active y desactive el contactor. Entonces, la energía que está aquí, cuando se active, la deja pasar. Cuando se desactive, la interrumpe. Estas líneas que son de salida, estas van a ir de alimentación de 220 o 240 a la condensadora, es decir, la condensadora necesita recibir 220 voltios para funcionar. Estos 220 voltios va a sacarlo de aquí. Pero si hay un problema en la red de suministro, este va a sentir ese problema. Y como él va a sentir ese problema, entonces va a desactivar, va a interrumpir el suministro que va a la condensadora, protegiendo al módulo. Eso es básicamente lo que hace esto.